La palabra de Dios dice así. Aconteció que al pasar él, o sea, Jesús, por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Capítulo 3, verso 1. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. ¿Oramos, hermanos? Dios, gracias por este tiempo que nos das, de poder juntos como iglesia reflexionar en tu palabra, y pedimos que seas propicio en esta mañana a nosotros. Háblanos, danos entendimiento para comprender tu buena voluntad, líbranos de estar distraídos, líbranos de cualquier turbación. Toma el control de este tiempo, Señor. Toma el control de este tiempo. En el nombre de Dios Jesucristo. Amén y amén. En la década de los 60 del siglo pasado se suscitó un accidente en Nueva York que impactó al mundo entero, donde una mujer fue atacada en la madrugada fuera de su casa. Quizá tú te preguntes, pero ¿eso qué tiene de sorprendente? Lamentablemente eso sucede. Pero lo que pasa es que en esa ocasión muchas personas desde las ventanas de sus casas miraban lo que estaba pasando y no hicieron nada. Esto generó investigaciones, estudios, por qué las personas no hicieron nada, no bajaron a defender a la víctima, por qué permitieron que se cometiera un acto de homicidio frente a sus ojos. Los investigadores llamaron a este suceso el efecto espectador, ¿no? Que dice que cuantas más personas presencian una emergencia, menor es la probabilidad de que estas personas ayuden o intervengan en ese suceso, porque ellos asumen que otros lo van a hacer. Otras investigaciones mostraron que si estás solo frente a una emergencia, ayudas en un 85% de los casos. Pero con 5 personas presentes el porcentaje se reduce a 31%. O sea, es más probable que una persona ayude a que muchos ayuden, ¿no? Existe una apatía o desinterés por ayudar al prójimo cuando éste está en necesidad. Hermanos, estudios recientes de la neurociencia también sobre este tema de la apatía social
revelan algo que sí es aterrador, y es que el cerebro humano puede entrenarse para ignorar el dolor. Si se enfoca obsesivamente en una estructura o en el seguimiento de reglas, de normativas, tú podrías callar la voz de tu conciencia o, valga la redundancia, de aquello que te permite ser empático con el dolor de la persona. O sea, como nos vamos dando cuenta, la obsesión por las reglas, las normas, puede generar un problema muy grande. Algunos opinan que en nuestra amígdala cerebral, en aquella zona donde se procesa la empatía, algo sucede. Algo sucede. Empieza a disfuncionar. Lo mismo sucede o sucedió con este personaje, ¿no?, que estaba dentro de esta sinagoga. Lo hemos leído, este hombre, la mano seca, estaba en medio de una masa de gente. Estaba todo mal él de la mano y las personas, bien gracias, no observaron la necesidad, no la atendieron, obviamente. Y es que hoy en día se vive en medio de una apatía social alimentada por la obsesión a las reglas. Esto nos puede exponer a callar la voz de la misericordia, la compasión, y nos puede exponer a rechazar la autoridad de Cristo. De allí el cuidado que hemos de tener. Por eso es que he titulado la enseñanza de hoy, el señorío de Cristo frente a la dureza del corazón. Fíjate lo que puede suceder con un corazón duro. Se enfrenta al señorío de Cristo, ¿no? Es capaz, aún como hemos leído, de desear la muerte al Mesías, al Salvador, al Redentor, al dador de vida. Y todo inicia con este legalismo que se inserta en nuestra alma y termina contaminando todo nuestro ser. El señorío de Cristo frente a la dureza del corazón. Lo tiene usted en sus bosquejos. Entonces me voy a enseñar estas 3 ideas claras que están allí. Y partamos entonces del verso 23 en adelante. Como usted ha notado, aquí se observa que en cierta mañana de sábado, mientras los discípulos caminaban, probablemente rumbo a la sinagoga, no se detuvieron en un restaurante, ¿no?, para comer algo rico. Mira cómo la Biblia te enseña el desayuno, qué consistía de estos hombres. Muy sencillo, muy humilde, ¿no? Eran simplemente espigas, semilla, ¿no? Ese era lo que tenían al alcance estas personas. Arrancar espigas era permitido, si es cierto, por la Torá, según Deuteronomio capítulo 23, verso 25, ¿no? Era válido que alguien aún en día de descanso pueda comer semilla. Lucas 6.1 es más claro. Lucas 6.1 dice que sus discípulos arrancaban y comían las espigas de grano restregándolas entre las manos. Era válido, podían hacer eso. Entonces la ley te autorizaba a hacer lo que ellos estaban haciendo en estos campos. Pero la tradición oral de los fariseos, la Mishnah, no te lo autorizaba. Más bien te lo prohibía. Para la Mishnah, para la tradición oral, era ya un trabajo, ¿no? Era cosechar. Recuerden ustedes, o en todo caso tengan conocimiento de esto, dentro de la tradición oral, cuando hablamos específicamente del día de reposo, pues habían distintos añadidos, ¿no? Y allí uno observa categorías de trabajo prohibido en sábado. Se dice que habían 39 categorías de trabajo prohibido, detallado ahí en sábado. Y debajo de cada categoría habían subcategorías. O sea, había muchas cosas, muchas prohibiciones que la verdad te hacían del día de reposo un día, ¿no?, muy, muy agrio, muy áspero, ¿no? Y eso es lo que pasaba. Haz de cuenta, imagínate, nosotros tenemos los cultos los días domingos, ¿verdad que sí? Pero vamos a suponer que
estamos bien rígidos, también vamos a aplicar una mala interpretación de la Escritura y de repente te digo, mira, ¿sabes qué? Aquí, si tú no vienes a las 8 en punto, 8 y 2 ya no es 8, entonces se cierra la reja, ¿no? O vienes al segundo culto, 11 y 15, ok, 11 y 16 se cierra la reja, nadie entra aquí, todos estamos a la hora o si no, no. Y no solamente eso, antes de entrar a estas instalaciones me vas a hacer una oración de 3 minutos como mínimo y de rodillas. Entras a estas instalaciones, cuando leas la Biblia vas a tener que leerla de pie, de pie. Es más, luego que entras se cierran las puertas y no sales de aquí hasta que se termine el servicio. Eso sí sería bueno retenerlo, ¿no? Pero bueno, no sales hasta que termine el servicio, ¿no? Pero mis hijos, nada. Pero quiero ir al servicio, nada, ¿no? ¿Te imaginas? Qué terrible sería el domingo, ¿no? ¿Quién estaría acá? Probablemente nadie. Bueno, estas personas estaban haciendo el día de reposo imposible de llevar. Eran carga tras carga, carga tras carga. Y Cristo observó eso, Él sabía eso. Pero estas personas, ignorantes del propósito del día de descanso, mira lo que dice en el verso 24. Mira, le dicen a Cristo, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Lo que no es lícito. O sea, para los fariseos, recuerden ustedes, tanto Jesús como sus discípulos estaban transgrediendo la ley. De allí que los acusaran. Mira, este término mira no significa solamente observa. No estamos hablando aquí de eso, hermano. Aquí ellos lo que están haciendo es reprendiendo a Cristo. Le están diciendo algo así como, fíjate ahora mismo, date cuenta, presta atención. ¿No ves lo que está pasando aquí? Una expresión enfática que introduce reprensión. Estaban acusándolo a Cristo de hacer algo indebido. Y de encabezar esto, los fariseos lo usaron para señalar públicamente lo que consideraban una falta gravísima. Tener que estar restregando semilla, comiendo. ¿Por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Revelando que para el fariseo la preservación del rito era superior a la subsistencia, ¿no? A la necesidad. Para ellos el rito estaba por encima. El rito estaba por encima de la necesidad. Estos hombres querían comer, tenían hambre, era lógico. Pero decían, no, no puedes hacer eso. Estamos día de reposo, aquí nadie me hace trabajo alguno. ¿Qué estaba pasando con estos hombres? Escúcheme, habían perdido el propósito original de la ley. Se obsesionaron por la forma, se obsesionaron por la regla, la norma. Es como si alguien defendiera tanto el reglamento de un hospital, ¿no?, que impidiera atender al paciente. ¿Por qué? Porque no es hora de atención, pues solo hasta esta hora. Y peor, es feriado. Acá nadie trabaja en feriado. Pero tú estás mal, estás grave, necesitas atención ya. Pero te cierran la puerta porque el reglamento no contempla eso. Así es que vaya a su casa nomás, ¿no? Atiéndase usted, vuelva mañana. Bueno, algo así estaba pasando aquí. Fíjate, existía un conflicto muy serio con el legalismo. El legalismo siempre va a generar discordia, siempre va a generar crítica, siempre va a generar murmuración. ¿Por qué, dices tú? Porque desplaza a Cristo y coloca al yo en el centro. Ese es el problema de que todo gire en torno a nosotros. Nuestra tendencia es a ser legalistas, a obsesionarnos por la regla, a no entender bien cuál es el propósito de alguna norma que Dios da en su palabra. Y podría suceder también hoy en día, hermanos. Entonces, el legalista, en vez de confiar en lo que Cristo ya hizo para que seamos aceptados delante del Señor, el legalista lo que hace es pone su confianza en su propio comportamiento, en su propia experiencia, pone su confianza en lo que ha logrado, lo que ha obtenido. El legalista puede hacer eso. Por eso resulta muy atractivo ser legalista. ¿Por qué? Porque eso infla tu orgullo. Te hace pensar que vales más que otras personas porque tú te has esforzado. Y esto es fruto de tu trabajo. ¿Suena familiar eso? Es así. Pero la verdad es distinta. Porque la Biblia nos enseña que sin la gracia de Dios no somos suficientes, no somos capaces. El solo hecho de que exista la gracia especial para nosotros nos debe hacer pensar que el pecador es incapaz, incompetente, no puede ganarse el favor de Dios. De la única persona de quien Dios se agradó, la Biblia lo dice claramente, es de Jesucristo, su Hijo. La Biblia dice, he aquí mi Hijo,
quien tengo complacencia. Él es la persona en quien se complace mi alma. Es Él, el único. Pero pastor, estamos hablando de personas que son religiosas, personas que conocen mucha de Biblia, ¿no? Tim Keller, en su libro Dios Pródigo, dice que hay dos maneras de perderse. Interesante. Una por rebeldía abierta y otra por obediencia orgullosa. Bueno, este libro está basado en Lucas capítulo 15. Lucas 15 es el capítulo de los perdidos, para los que ¿no? quizá puedan conocer algo más. ¿No? ¿Se acuerdan? Ahí habla de la oveja perdida. ¿Qué más se acuerdan? La oveja perdida, la moneda perdida, el hijo perdido. Pero para Keller, no solamente el hijo estaba perdido, el hijo menor, sino también el hijo mayor estaba perdido. El hijo mayor estaba perdido. Uno perdido por su inmoralidad, el hijo menor, obviamente, y el otro perdido por su moralidad, el hijo mayor. Entonces hay dos formas de evadir a Dios. Número uno, siendo una persona mala, si es cierto, pero también siendo una persona buena. Eso no sabía, pastor. Sí, es así. Porque el hijo bueno, Lucas 15 te habla de alguien que no le había fallado a su papá, dice, ¿no? Era alguien que se había comportado decentemente y era justo que el papá pueda recompensar con creces su buena conducta, su obediencia, su sometimiento y tantas otras cosas. Bueno, estas personas lamentablemente estaban comportándose así. Y lo peor de todo es que estaban engañándose a sí mismos, mis estimados hermanos. Sigue diciendo el texto, verso 25, frente a la pregunta de estas personas, Cristo responde con otra pregunta, ¿no? ¿Nunca leíste, dice el verso 25, lo que hizo David? ¿Nunca leíste? O sea, Cristo estaba con ironía dándole a entender a estas personas que se consideraban expertos en la ley, que no comprendían su verdadero propósito, estaban en la calle. Les recuerda el episodio de David en 1 Samuel capítulo 21. Si usted se detiene en Samuel 21, verso 3, David estaba huyendo de Saúl, que lo quería matar. ¿Está bien? David llega con sus guerreros, sus soldados, justamente a Nob, a este lugar donde estaba el tabernáculo, donde los sacerdotes estaban sirviendo, ¿verdad? Y según el verso 3, este hombre le dice a Ahimelech, ¿qué tienes a la mano? Dame lo que tengas, 5 panes, lo que tengas, dámelo, lo necesito, ¿no? Claro, estaba con hambre el hombre, necesitaba comer. Y quiso el sacerdote, se lo dio. Panes que estaban reservados exclusivamente para ser comidos por los sacerdotes. Estaba prohibido de que otras personas ajenas lo comieran. Cada sábado se cambiaban estos dotes de panes. Y estos panes que se habían retirado eran ahora el alimento que pudo darle fuerza, vitalidad a David como para seguir con sus soldados el rumbo, ¿no? Usted lea 1 Samuel 21 en detalle y usted va a observar ciertas cosas que de hecho van a ayudarle a entender que David comprendía el propósito de la ley. No era un ignorante, él lo sabía muy bien. La acción de David demostró que el propósito de la ley no tenía nada que ver con lo que estaban haciendo los fariseos, nada que ver con la irracionalidad religiosa que estaban ellos difundiendo. ¿Se imaginan? Si Cristo no hubiese venido, ¿cuántas personas seguirían así con hambre, ¿me entiendes? Fatigados, ¿no? Cristo viene y pone las cosas en su sitio. Esto no es así como ustedes lo están planteando o enseñando. Están errados. La gente puede comer, pero es día de reposo, puede comer. Están equivocados totalmente. Entonces el argumento de Jesús es claro. Si David pudo en una situación de necesidad dejar de lado una disposición ceremonial establecida por Dios, cuánto más el Hijo del Hombre, cuánto más Jesucristo tenía la autoridad para permitir que su discípulo satisfagan esa necesidad, ¿no? Ese día de reposo. Especialmente cuando estas prohibiciones farisaicas estaban errando, estaban mal. No tenían nada que ver con la interpretación correcta de la ley.
Algo más, en el libro de Mateo, capítulo 12, verso 5, si usted lo observa, o si arriba me ayudan, por favor, dice ahí claramente respecto a este punto: ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Si Cristo presenta un argumento más, añade un argumento más. La misma ley permitía que los sacerdotes realizaran su labor en el templo durante el sábado y no eran culpables porque estaban cumpliendo la voluntad de Dios. Entonces, dos cosas: o bien la ley está mal interpretada, o bien Cristo estaba equivocado. Pero no era que Cristo estaba equivocado. Estas personas habían mal interpretado la ley, habían añadido sus cosas de cómo debía funcionar la ley. Y está mal, hermanos. Y eso podría darse también entre nosotros. ¿Por qué tantas religiones? ¿Por qué tantos grupos? Creo, humilde apreciación, por una mala interpretación de la Escritura. Nunca se olviden, existe una sola interpretación. Pueden haber muchas aplicaciones, pero una sola. Lamentablemente las personas a veces tiran, ¿no?, o jalan agua para su molino. Desean que haya una interpretación de acorde a sus gustos. Y no es así, no puede ser así. Existe una sola interpretación en la Escritura. Ahora, como vamos a ver ahorita, hay algo más que añadirle a la ley. Entonces no había argumento, ¿me entiendes?, que sostenga lo que ellos estaban haciendo. Prohibirles a sus discípulos que coman. Jesús enseña que la ley nunca fue dada para convertirse en un fin en sí mismo, sino para ser amiga, socia de la misericordia de Dios. El error de los fariseos era poner sus interpretaciones, sus reglas, sus procedimientos por encima de la misericordia y el propósito divino. Distorsionaron por completo el origen. Ahora, cuando usted observa en la Escritura, se va dando cuenta que el mandamiento, la regla, la norma, la ley necesita algo más, ¿sí? Porque tú podrías solamente ejercer la ley, la norma, el mandamiento, excluyendo esto que te voy a decir ahora. Romanos 13:10, me voy a enfocar solo en la segunda oración del versículo. Romanos 13:10 dice claramente: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Está bien? El cumplimiento del amor, de la ley es el amor. Yo quiero detenerme aquí. El cumplimiento de la ley es el amor. ¿Por qué? Porque así como el cuerpo no puede vivir sin sangre, tampoco la ley no puede vivir sin amor. Y este es el socio, este es el amigo que necesita la ley para saberlo aplicar bien: el amor. ¿Qué es lo que está diciendo Romanos 13:10? Solo me voy a referir a esta oración. El cumplimiento de la ley es el amor. ¿Sí? El cumplimiento de la ley es el amor. ¿Qué está tratando de decir? Lo que está tratando de decir allí es que el amor lo llena todo. Haz de cuenta que la ley es el envase. Bueno, el líquido, el contenido en sí es el amor. Es el amor. Y si usted va a aplicar la ley, la norma, el mandamiento, recuerde usted, esto tiene que ir acompañado de amor. No puedes separar los dos, así no funciona. Es como un guante. Dígame, ¿el guante es bueno o es malo? Bueno, protege la mano. En construcción civil, el guante es parte del equipo de protección personal. Es importante, tú lo tienes que llevar sí o sí, porque hay un peligro, te puedes lesionar si no lo tienes. Ustedes saben que los obreros, ¿no?, con el guante están agarrando, están desamarrando alambre, ¿no?, están golpeando clavos, ¿no?, y se pueden herir, ¿sí?, los dedos, las manos. Es peligroso. Sí o sí tienen que tener los guantes. Entonces, ayuda a los guantes. Muy bien. Pero ¿qué pasa? El guante por sí solo no hace nada, ¿o sí? No hace nada. ¿Necesita la mano o no? Claro, necesita la mano. Con la mano, entonces, el guante sí cobra sentido. Ok, lo mismo sucede con la ley. La ley por sí sola no ayuda. Fíjate lo que está pasando con estas personas, con estos fariseos. Mira lo que están haciendo con la ley. Ese es el peligro. La ley necesita
el amor. Es lo que dice aquí, Romanos 13:10. El cumplimiento de la ley es el amor. En griego, cumplimiento es pleroma, plenitud, lleno. Aquí lo que está diciendo es, el amor llena la ley, el amor completa la ley, el amor hace que la ley tenga sentido. Pero si tú divides estas dos cosas, vas a tener un grande problema. Lo ves aquí en el ejemplo de estas personas. ¿Listo? Algo más para terminar este punto. En el libro de Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 8, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 8 dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Fíjate, tienes que saber usar la ley, la tienes que usar legítimamente, porque podrías errar, podrías equivocarte. Ahora, observa el versículo 11, el mismo capítulo 1 de Timoteo. Dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. O sea, significa que la ley tiene que ir filtrada o tiene que filtrarse a través del evangelio. Evangelio, ley. No puede solo trabajar la ley, tiene que ir con el evangelio. El evangelio le da el rumbo, el norte a la ley. El evangelio ayuda a la ley, ¿no? Le da peso, le da sentido a la ley. De eso se trata, mi hermano. Entonces, cuando tú quieras aplicar la ley, la norma, el mandamiento, recuerda, tiene que ir acompañado de amor. Porque si tú no haces eso, te vas a desviar como estas personas lamentablemente se desviaron. Se quedaron solo con la ley y peor aún, la malinterpretaron, le añadieron cosas. Fue terrible. Fue terrible. ¿Listo? Sigue diciendo el versículo 27 y 28, volvamos por favor a Marcos 2, que también el Señor Jesucristo les dice que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Jesús declara esta verdad y con esto enseña que el sábado fue instituido por Dios como un regalo, una bendición para la humanidad. O sea, el propósito del día de reposo era el bienestar integral del ser humano. Su descanso, su salud, su gozo, su santidad, comunión con Dios. Todas estas cosas tenían que ver con el propósito del día de descanso. Sin embargo, los rabinos, los fariseos habían añadido tantas reglas minuciosas, ¿no? Cargas innecesarias que terminaron convirtiendo el sábado en una opresión asfixiante. Esto no era obviamente la voluntad de Dios. De allí que el autor de estas normativas tenía que interpretar correctamente y comunicarla al pueblo. Y fíjate cómo lo hace, porque el texto, el versículo 28 dice, por tanto el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Es lo que hace Cristo. Él es el Señor, fíjate, el Kyrios, el dueño del día de reposo. Y como observamos, tiene pleno derecho para interpretar y comunicar su propósito. Lo hizo en el verso 27. El día de reposo, como observas ahí, fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Se dan cuenta? Los fariseos lo habían entendido al revés, ¿no? Pero no era así. Estaban por eso rayando. Había mucha escasez allí de entendimiento. Entonces, hermanos, para cerrar este punto, tenemos una tarea para esta semana. Prioriza la necesidad por encima del protocolo. Recuerda, prioriza la necesidad por encima del protocolo, porque aún dentro de nuestra iglesia podemos ver gente con necesidad. No esperes que manos que ayudas vengan e intervengan para ayudar a esta persona u otra. Tú lo puedes hacer. Prioriza la necesidad sobre el protocolo. Cultiva la misericordia en tu alma, porque eso te va a hacer muy bien. Eso no solo va a glorificar a Dios, te va a hacer muy bien, hermano. Proverbios capítulo 11, verso 17 dice, a su alma hace bien el hombre misericordioso. A su alma hace bien el hombre misericordioso. Eso tiene que ver con muchas cosas, hermano. Con bienaventuranza, paz, gozo, alegría, satisfacción. Tiene que ver con muchas cosas. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cual se atormenta a sí mismo. Qué terrible, ¿verdad? Y en el 14, versículo 21, el mismo Proverbios 14, versículo 21, dice, peca el que menosprecia a su prójimo, peca. O sea, daña, se daña a sí mismo y daña a otros, peca, hace mal. Mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Bienaventurado. Entonces, prioriza la necesidad sobre el protocolo. Comienza a cultivar
¿sí? Actos de misericordia, te va a hacer bien. Va a glorificar a Dios, obviamente, pero te va a hacer bien. En segundo lugar, observa el capítulo 3, versículo 1 en adelante. Nota claramente, es otro caso, ¿sí? Es otro caso. Ya este conflicto no tiene nada que ver con los campos. No, ahora el conflicto se va a llevar a cabo en la sinagoga. Si el primero tuvo que ver o tenía relación con los campos, este en la sinagoga. El texto dice, otra vez entró Jesús, ¿no? ¿Dónde entró? A una sinagoga, lo que indica que el conflicto se dio en una sinagoga. Ahora, ya había entrado Cristo a una sinagoga antes, capítulo 1, verso 21, es bien claro. Ya había entrado Cristo a una sinagoga y había enseñado con autoridad, pero al parecer, aunque su enseñanza había sido una enseñanza contundente, parecía que había cosas que tenía que aclarar, que tenía que recalcar. Creo que Cristo tenía que enseñar otra vez algunas cosas, probablemente básicas, elementales, y por lo que observamos con relación al día de reposo. Aquí estoy especulando, disculpe. Muchas veces, mi hermano, Dios tiene que insistir con algo que no hemos entendido bien. Así es que no te extrañes si otra vez vuelve a haber esa incomodidad, esa intranquilidad, ¿no? Probablemente Dios otra vez tiene que atender cosas que lo está haciendo ahora en tu vida. A través de, yo no lo sé, pero lo que sí sé es que Dios muchas veces tiene que insistir con algo que no hemos entendido bien. El versículo 2 del mismo capítulo 3 te dice que ya en la sinagoga sucedió algo. Al parecer estos religiosos habían orquestado algo contra Jesucristo. Y es que el término acechaban y le acechaban, dice, este término acechaban tiene que ver con una observación malintencionada. Al parecer estas personas armaron una trampa y usaron a un hombre con necesidad. Para ellos, recuerden, la necesidad de un hombre no era relevante. Es más, el mismo hombre de la mano seca que observamos aquí, en el capítulo 3, del 1 al 6, era un número más dentro del grupo. Y al parecer estas personas lo que hicieron es, dispusieron que él esté en ese momento que Cristo entre para pescarlo, ¿no? Para atraparlo, ¿no? Para acusarlo, porque eso es lo que buscaban. Fíjate, dice, a fin de poder acusarle, es lo que ellos querían, acusarlo. Qué lamentable, ¿verdad que sí? Un hombre con necesidad. En vez de, vente a la iglesia, hermano, vamos a orar por ti. Vente para llenar, seamos más, ¿no? Estas personas llevaron a una persona para atrapar a Cristo, ¿no? En vez de llevarlo para que Él pueda experimentar la sanidad. Fíjate, ya estaba, o sea, ya el corazón estaba duro de estas personas. Lamentablemente, ese lugar, esa sinagoga se había transformado en un lugar de vigilancia, de sospecha, de acusación, de manipulación, debiendo ser un lugar de instrucción, de enseñanza, ¿por qué no de oración, no? Pero se había transformado en un lugar distinto. Eso es lo que pasó. Qué pena, ¿no, hermanos? Perdieron el propósito. ¿Podría suceder en nuestra iglesia? Claro que sí. Se puede perder el propósito. Puede haber reglas, normas, todo correcto, todo bien, una buena estructura, buena enseñanza, pero si no está acompañada de misericordia, si no está acompañada de amor, hermanos, estaríamos actuando como estas personas. En algún momento podríamos identificarnos aún con este tipo de filosofía, de forma de ver la vida, ¿no? Qué lamentable. Un lugar destinado para la instrucción, la enseñanza, se transforma en un lugar de vigilancia, de acusación, de manipulación. A ellos no les interesaba aprender ni evaluar con justicia. Ellos lo que querían es simplemente dictar su veredicto, condenar a Cristo. Esa era su máxima preocupación. ¿Qué te motiva a estar aquí en la iglesia, hermano? ¿Crítica? ¿Sospecha? ¿Juicio? ¿Qué te motiva a estar aquí? ¿O es escuchar la palabra del Señor, alimentarte, compartir tu fe con otras personas, hacer que esta dinámica del reino sea viva en tu vida? De eso se trata, hermano. Pero al parecer estas personas no pensaban igual. Su preocupación no era el hombre de la mano paralizada, ni el poder sanador de Dios, sino el cumplimiento externo de sus reglas.
el cumplimiento externo de sus reglas. Habían perdido toda sensibilidad. Habían perdido toda sensibilidad para detectar lo que consideraban una infracción, pero no tenían compasión para aquel que sufría, ¿no? Qué tremendo, hermanos. Dios nos libre de esa condición, ¿no creen? Dios nos libre de esa condición. Versículo 3 y 4 del capítulo 3. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate, ponte en medio. Es interesante, pero el Señor Jesucristo tomó la iniciativa para traer a este hombre al frente. No se dice en la Escritura que este hombre buscó a Jesús para ser sanado. No se dice. Cristo toma la iniciativa y este hombre que tenía la mano seca probablemente pasó desapercibido entre la multitud, porque estoy seguro que no habían pocas personas en el recinto, había muchas personas. Según Marcos, multitudes lo seguían a Cristo. Y las personas no se dieron cuenta que había un hombre con la mano seca. Pero Cristo sí, y lo trae al frente. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Un hombre que pasó desapercibido entre la multitud, con necesidades como nosotros, pero ocultas. Nadie sabía. Nadie sabía, hermano. Por eso sería desafiante, probablemente para nosotros, identificar quién es, porque entre nosotros deben haber hombres también con mano seca. Por no decir mujeres también con mano seca. ¿Podría ser tú? ¿Podría ser tú? ¿Podría ser arriba alguien? Pero la Biblia te dice que en la sinagoga había personas, una persona con mano seca, con necesidad, y pasó desapercibido. Pero como Cristo ve, como vimos alguna vez, más allá de lo evidente, ¿no? Para él no pasó desapercibido. No pasó desapercibido. Necesitaba atención. Iba a haber atención entonces. Entonces, mi hermano, creo que acá tenemos que identificarnos claramente con el carácter de Cristo. Mira cómo es Cristo. Y como has leído, y ahorita vamos a llegar allí, ¿no? ¿Cómo reacciona Cristo frente a esa frialdad, frente a esa indiferencia? Vas a ver cómo reacciona Cristo. No se alegra por lo que estaban haciendo en la sinagoga los religiosos, las personas que dirigían o presidían. Ah, pastor, entonces esta enseñanza tiene que ver con ustedes los pastores. No, no te equivoques, recuerda. Todos ahora en Cristo somos parte de la iglesia, todos. Quizá haya lo que me distinga de ustedes respecto al dones, pero todos tenemos dones y todos funcionamos en una iglesia de una u otra forma. Todos asumimos esta responsabilidad de poder cuidar y velar por otros. Por eso es que oramos unos por otros, ¿verdad que sí? Por eso es que nos ayudamos también. Entonces, hermanos, tengamos presente esto, ¿sí? Estos críticos fueron obligados a mirar la necesidad real de un hombre. Cristo lo llama al frente. Cristo lo llama al frente. Y es más, Mateo capítulo 12, versículo 10 en adelante, si bien es cierto aquí Jesús está haciendo una pregunta en Marcos, pero Mateo, a él le hacen la pregunta. Y Jesús responde esa pregunta que le hacen en Mateo 12 con un razonamiento lógico, reafirmando que es importante que nosotros no nos tapemos los ojos si hay necesidad aquí, sino al contrario, podamos ayudar. Vamos un ratito a Mateo capítulo 12, ¿les parece? Por un momento nada más. Fíjate lo que dice Mateo 12, capítulo 12, verso 10, verso 11 y 12. Dice, he aquí, había allí uno que tenía seca una mano y preguntaron a Jesús para poder acusarle. ¿Es lícito sanar en día de reposo? Fíjate, están haciendo ellos la pregunta. Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, ¿no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer bien en los días de reposo. ¿Se da cuenta? Sí, es interesante lo que pasa aquí, mi hermano. Jesús contesta una pregunta usando una comparación. Si en el sábado era permitido rescatar a una oveja, ¿cómo podría ser incorrecto socorrer, ayudar a una persona que necesitaba sanidad y cuyo valor es mucho mayor que el de un animal? En la práctica, ellos mostraban más compasión por un animal, por una ovejita que cayó en el hoyo, ¿no?, que por una persona que tenía la mano seca. Solo Dios sabe cuántos meses, años habrá estado así. Resulta sorprendente que estuvieran más dispuestos a hacer una excepción
a sus tradiciones para salvar una oveja, pero no para aliviar a una persona necesitada, ¿no? A veces los hombres, o las personas, mejor dicho, estamos más interesados en un animal. ¿Se dan cuenta de eso? Más atención a un animal. Y a un hombre, a un ser humano, es tremendo. El 17 de febrero, Lisette Marzano, una campeona nacional de apnea, ¿no?, sufrió un accidente. Estaba corriendo en la noche allí en San Isidro por un sitio donde comúnmente los atletas, los deportistas o las personas que quieren hacer footing trotan. Y de repente un auto a velocidad viene del lado izquierdo, la vía es bien ancha, ¿no?, pero del lado izquierdo se viene a la derecha y ¡uf!, la atropella y la jala, la arrastra buenos metros, ¿no? Todavía se llevó un árbol. Lo interesante de todo esto es que luego se conociera que, muy aparte que este hombre que estaba al volante no detuvo el carro, no se bajó a asistirla, se fue, la dejó abandonada. Las personas, los vecinos bajaron, pero y se limitaron mucho, ¿me entiende? A 5 minutos había una clínica de ese sitio del accidente. A 15 minutos había un hospital. La chica estuvo agonizando ahí 30 minutos aproximadamente. 30 minutos. Y nadie hizo algo. Fuerte, ¿no? Fuerte. Pero ¿qué hubiese sucedido si hubiese sido un animalito? La gente lo recoge, lo lleva al veterinario, lo atiende. Y yo pregunto, ¿qué vale más un animal, socorrer un animal y la vida de un hombre? O sea que a un hombre ahora sí, o mujer, luego que la atropellas, la dejas y la botas, no la atiendes. 30 minutos. La mujer luchaba. Y las personas que estaban observando eso no podían hacer nada, llamaban, y no, pero a 5 minutos había una clínica. Lamentablemente estas personas de nuestra historia se habían endurecido. La regla, la norma, el mandamiento, la ley, pero sin amor, sin misericordia. Y eso puede suceder, mi hermano, con nosotros. Dios nos libre por eso de esa condición. Porque está bien, lleva esta enseñanza al hogar. En el hogar podría ser tan frío, tan duro con tus seres queridos. Porque tú estás bien apegado a lo que tú crees que es correcto, porque así te enseñaron. Pero ¿quién te dice que así es la forma de guiar, de amar, de enseñar? ¿Quién? ¿No sería lo mejor ir a la Escritura y con los lentes de la Biblia ver la vida? ¿No sería mejor? Yo creo que sí. No cometas el mismo error de estos fariseos. Encerrarse en su cápsula, ¿no? Así tiene que ser porque esto es así. No estaban abiertos a aprender, a corregir y aprender. No estaban abiertos. Y eso, hermano, es peligrosísimo, como lo vamos a ver ahorita. ¿Está bien? Esta persona dice la Escritura que callaron. ¿No? Es tremendo. El versículo 4, luego que Cristo hace la pregunta: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Esta persona dice que callaban, no decía nada. No dice callaron, dice callaban. Interesante, ¿no? Claro, si respondían algo, hacer bien, obviamente Jesús tenía la razón. Y si decían hacer mal, quedaban expuestos. Su silencio era estratégico, no era duda o ignorancia, era un deliberado acto de rebeldía. Vamos a suponer esto, no digo que esto suceda aquí, ¿ya? Tú tienes un hijo o hija de 25 años, él vive en tu casa, comúnmente él duerme en tu casa o ella duerme en tu casa, pero en esta ocasión no vino a dormir a casa. Viene al día siguiente, obviamente tú estás enojado, hablas con él o ella y le exhortas, ¿sí? Esto no debe ser así, ¿por qué lo hiciste? ¿Pero qué pasó? ¿No? Y esa persona, silencio. Con él no es. Te escucha, entra por un oído, sabe por el otro. Habla, con él no es. Esa actitud de rebeldía, de soberbia y dureza la tenían estas personas. Cristo públicamente los expuso, públicamente. Probablemente se sientan avergonzados, pero se resistían a reconocer su error, duros de corazón.
Y mire lo que sucede en el verso 5, cuando Cristo ve todo esto. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por dolores en sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió y la mano le fue restaurada sana. Pero antes, como observamos, Cristo los mira con enojo, los mira con tristeza, con tristeza. ¿Cómo te mira Cristo, mi hermano, mi hermana? ¿Cómo te está mirando ahora? ¿Con enojo? ¿Con tristeza? Ahora, observa la reacción. ¿Por qué Cristo los mira así, con enojo y tristeza? ¿Por qué? ¿Cómo se comportaban estas personas en la sinagoga? Había una persona necesitada, pero ellos buscaban más desacreditar públicamente a Cristo. A ti te queremos, no nos importa estas personas, a ti, ¿no? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo nos comportamos en el hogar? ¿Me entiendes? A eso voy. ¿Cómo nos mira Cristo? ¿Qué le molesta a Él? ¿Qué lo entristece? ¿Qué lo enoja? ¿Qué lo irrita? Probablemente tu actitud, tu comportamiento, tu forma de pensar. Crees que es lo correcto, pero estás equivocado, probablemente no es. ¿Cómo te mira Jesús? Cuando la Biblia te dice que había dureza en el corazón de estas personas, lo que te está diciendo es que había insensibilidad. Esta palabra dureza tiene que ver con una palabra en griego que describe una insensibilidad pétrea. O sea, el corazón de los fariseos estaba tan duro como una piedra. Era insensible. La idea no es simplemente rebeldía, sino un endurecimiento progresivo que produce insensibilidad. Es un corazón que ha perdido la capacidad de sentir correctamente. Ya la misericordia es tan distante. Ahora, quizás tú justifiques esto, y digas: no, pero es que usted no sabe lo que yo he vivido. Pero tú no estamos hablando de eso, no hay excusa, hermano. En verdad, hay muchos textos que te hablan que el ser humano no tiene excusa, no puede justificarse. Y es muy cierto. Por tiempo no voy a poder detenerme en eso, pero es bien cierto. La dureza de corazón es cuando la religión o el legalismo endurece tanto el alma que ya no se conmueve ante la misericordia de Dios. Entonces, como vemos, Cristo le dice al hombre: extiende tu mano. Él lo hace, y con autoridad y compasión, delante de todos, Jesús realiza un milagro, demostrando que el bien y la misericordia debería ser parte normal en el estilo de vida, ¿no?, comunitario de la sinagoga, valga la redundancia. Y este bien y misericordia no contradicen para nada la voluntad de Dios. Entonces, recuerden, sea aquí en estas instalaciones, sea en el hogar, procuremos siempre difundir misericordia. ¿Está bien? Si observas algo, porque bueno, lamentablemente somos pecadores, acércate y corrige con misericordia. Si vas a exhortar, ¿no?, con misericordia, ¿no? Hablemos ahora de restauración. Y es una tarea para nosotros. Busca una persona dentro de nuestras instalaciones. Hazlo hoy, hazlo en la semana, en el mes. Pero recuerda, busca una persona y restaura. Restaura, porque entre nosotros hay personas así, con la mano seca. Tú dirás: no parece, pastor, todos estamos bien. Todos estamos bien. No, pero del alma, del alma. ¿Cómo estás, hermano? ¿En qué te puedo ayudar? Cuenta conmigo para lo que necesites, en lugar de juzgar su apariencia. Ya no seamos espectadores. Toma la iniciativa, así como Cristo lo hizo. Recuerda, este hombre no fue a Cristo. Sáname, no le dijo. Cristo lo llamó adelante. Y por último, para terminar, para que no se me duerma también, hermanos. El último, el versículo 6. El versículo 6, fíjate lo que dice ahí. Que estas personas... Cristo, mira, públicamente los exhortó. Probablemente había ya enojo, odio en sus corazones. ¿Cómo es posible? Públicamente me está desacreditando delante de todos. Mira que estas personas eran los que encabezaban el grupo. Años habrían enseñado ese tipo de cosas. Años habían prohibido que se hagan estas cosas, ¿no? Y Cristo ahora los confronta. La gente entiende la verdad. Entonces, verso 6, salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos. ¡Wow!
Y dice contra él para destruirle. Estos herodianos eran esos colaboradores políticos de Roma. Para los religiosos, para los fariseos, en verdad que eran sus enemigos. Los consideraban así, porque eran traidores a la patria. Se estaban vendiendo, ¿no?, a Roma. Pero ahora, mira, para destruir a Cristo, se confabulan con ellos, se unen a ellos. Qué tremendo, hermano. Mira lo que podemos llegar, o lo que puede llegar alguien que no solo actúa legalistamente, ¿no?, en su corazón, sino endurecerlo a tal punto de luego enfrentarse a Dios y aún desearle la muerte a Dios, porque eso es lo que tú notas. Y esto es lo irónico, ¿no? Estos hombres que se escandalizaban porque los discípulos estaban restregando semillas, espigas para comer, ese mismo día ahora estaban complotando contra Cristo, lo querían ver muerto. Qué tremendo, hermano, a lo que podemos llegar. Eso es lo que pasa cuando dejamos que el legalismo sea parte de nuestra vida. Con dureza de corazón nos resistimos al señorío de Cristo y nos comportamos de manera despiadada contra Él. Eso es lo que pasa. Por eso cuídate de que el legalismo se enquiste en tu alma. Recuerda, la dureza de corazón empieza con un pequeño callo, termina con una conspiración contra la vida. El problema no estaba fuera de estas personas, estaba dentro de ellos. El problema no estaba en lo que hacían o dejaban de hacer los de afuera. El problema estaba en su corazón, en su corazón. Hace unos días se estrenó una película aquí en el Perú, se llama Nuremberg, el juicio del siglo. No sé si alguien la ha visto. No estoy promoviendo la película, por cierto, pero es una película que ilustra un corazón que se va endureciendo capa tras capa bajo una ideología. Esta película se basa en un libro, El nazi y el psiquiatra, ¿no? O sea, no voy a espolear, por cierto, pero en esta película un psiquiatra se entrevista con generales, autoridades que le servían a Hitler, ¿no? Y ustedes ya luego se enterarán qué más ahí pasa. Pero sucede que en esta película se nota claramente esa debacle. Capa tras capa, bajo una ideología, el corazón del ser humano se va endureciendo hasta que el sufrimiento del prójimo ya no causa ninguna emoción. Te vuelves frío, indiferente al sufrimiento de la gente. Eso es lo que pasa. Tú vas a encontrar en esta película personas que se escudaron en su ley, en sus normas, en sus procedimientos, justificaron sus acciones terribles, ¿no? Millones de personas muertas. Se dice que 6 millones de judíos por mano de estas personas. Pero estas justificaban sus acciones. Mira lo que podemos llegar. Y aquí vemos a Jesús enfrentando en la sinagoga a unos hombres que de igual forma se escudaron en su manual de reglas. En su manual de reglas. Sin vida, por cierto. Totalmente obsesionados con que nadie trabajara el día de reposo. Preferían ver a un hombre lisiado, ¿no? Lisiado, antes que permitir que Jesús rompiera el protocolo. Y no contentos con esto, se atrevieron a maquinar, a complotar contra el autor de la vida. Fíjate lo peligroso que puede ser el legalismo. Que te puede endurecer el corazón de tal manera que desees la muerte de Dios. Es fuerte, hermanos. Recuerda lo que hemos aprendido. Mandamiento, norma, ley, tiene que ir de la mano con la misericordia, el amor. No lo separes, así no funciona. ¿Está bien? Dios nos ayude, en verdad, hermanos, a nunca permitir que nuestro corazón se endurezca y mucho menos podamos ser rebeldes contra el Señor del día de reposo, el Señor. Oramos y agradecemos al Señor. Dios, gracias por este tiempo que nos has permitido tener en esta mañana. Queremos rogarte que tengas misericordia de nosotros. Ayúdanos a cuidarnos de separar tus normativas, tus mandamientos, separarlos del amor, la misericordia. Ayúdanos a entender tu palabra. Señor, ayúdanos a restaurar, ayúdanos a identificarnos con el sufrimiento de otras personas, mayormente de los que están entre nosotros.
Ten piedad, Señor, de nosotros. Ayúdanos, por favor. Y en este tiempo, mientras la iglesia está orando, yo quiero invitarte a ti, que nos visitas quizá por 1, 2, 3 veces, a venir a Cristo. Yo quiero dirigirme a ti e invitarte a venir a Cristo. Mira el peligro que trae consigo el legalismo, el apegarse desmedidamente a las normas, a las reglas, a la ley, dejando de lado el amor y la misericordia. Déjame decirte algo, toda persona que no está en Cristo está expuesta a esta condición. Por lo tanto, quiero invitarte a venir a Cristo. Ven ya a Cristo, cree en Él, confía en Él. Si tienes que arrepentirte de tus pecados, hazlo ya, pero abandona esos pecados y ven a Cristo. Abandona el orgullo, abandona la soberbia, la autosuficiencia, la incredulidad. Ven a Cristo, abandona tus pecados y ven a Él. Deja que Él guíe tu vida, deja que Él te dé claridad para ver las cosas. No te resistas a su voluntad. No te resistas y te atrevas a hacer algo que no se puede hacer, porque nadie puede ganarse el favor de Dios desplazando a Cristo. Todos necesitamos que Él sea nuestra vida, no parte de nuestra vida, nuestra vida. Y en ese sentido, todo tiene orden. Y en ese sentido, todo tiene un cauce. Hay sentido, hay paz, hay quietud, hay esperanza. Ven a Cristo. Ríndele tu vida. Por eso me extiendo a todas las personas que han venido en esta mañana, tarde ya, y que nos visitan. Ven a Cristo. Quiero orar por ti. Es lo que quiero hacer en este tiempo. ¿Me permites hacerlo? Si es así, te pido que levantes tu mano. Por favor. ¿Habrá alguien entre nosotros a quien Dios ha hablado en esta mañana? ¿Habrá alguien entre nosotros que está decidido a venir a Cristo, a renunciar a sus pecados, a dejar su vida en las manos de Cristo? Si eres tú, levanta tu mano, permíteme orar por ti. ¿Habrá alguien en esta mañana? Dios te bendiga ahí atrás. Dios te bendiga ahí atrás. Levante bien su mano para verla. Dios le bendiga. Dios te bendiga arriba. Dios te bendiga, señorita, arriba. ¿Habrá alguien más? Es probable que Dios está tratando contigo. Probablemente tu orgullo hace que luches, pero no tiene sentido. Recuerda, es un llamado del Señor. Él usa su palabra y solo tú sabes si realmente Él ha tratado contigo en esta mañana. Por eso mi llamado es: levanta tu mano para orar por ti. ¿Eres tú? Si eres tú, levanta tu mano. Quiero hacer algo más, porque la otra vez levantó la mano alguien y yo no la vi, ¿no? Perdónenme, ¿verdad? Pero quiero que confirmen su decisión poniéndose de pie en el lugar donde están. No les voy a pedir que salgan acá adelante. Pónganse de pie donde están, por favor, las personas que han levantado su mano. En su sitio. Gracias. Gracias. Póngase de pie. Gracias. Póngase de pie. Aquí abajo. Ponte de pie. ¿Quién más? Y aquellos que se pueden sumar, hágalo. Es la oportunidad de hacerlo. ¿Habrá alguien más arriba? Póngase de pie. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más arriba? Ponte de pie. Dios te bendiga. Amén. Como iglesia vamos a orar por estas personas que se han puesto de pie. Amén. Vamos a pedir a Dios que pueda obrar en sus vidas, que pueda allanar su camino y librarlos de tantas cosas que nos atrapan, nos amarran, nos detienen y nos postergan a una existencia sin Dios, sin esperanza, sin quietud de alma. Vamos a orar, hermanos, por estas personas. Dios, oramos por estas personas que se han puesto de pie. Suplicamos que tengas misericordia. Padre, la Biblia nos enseña claramente que Cristo vino para perdonar al pecador. Tú has dicho, Señor, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, y lo creemos, Señor. Y aquí está un grupo de personas puestas de pie, públicamente confesando que son pecadores y que necesitan
que tú intervengas en sus vidas. Necesitan salvación, perdón, esperanza. Necesitas que tú guíes su camino. Oramos por ellos, Dios. Ten misericordia a estas personas, Señor, como lo tienes de nosotros, Señor. Ten misericordia, sé propicio a sus necesidades, a sus inquietudes, a sus batallas, a sus luchas. Oramos por ellos, Dios. Revístelos de gracia, Señor, y encamina sus pasos por el camino que deban de seguir. Caminos de justicia, de santidad, de discernimiento, de sabiduría. Obra en sus vidas, Padre eterno. Y si tienen alguna necesidad especial, Padre eterno, oramos para que tú puedas responder a esa necesidad. Ten misericordia, Señor, porque así como tú sanaste a este hombre de la mano seca, también sabemos que lo haces hoy en día. Porque así como tú, Señor, dejaste que tus discípulos comieran y se alimentaran, satisfagan su hambre, Señor. Señor, creemos que de la misma forma hoy en día tú velas por nuestro bienestar. Te agradecemos por ello, Señor, y te damos la gloria y la honra, porque tú velarás por estas personas como lo haces por nosotros, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos una vez más, dejando en tus manos la vida de estas personas que están puestas de pie en esta mañana. Y oramos así en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra. Pueden tomar asiento, por favor. Quisiera invitar a mi hermano Edwin Marón para que siga dirigiendo el